Riestra consiguió un punto valioso. Contra un rival posiblemente superior, que venía de ser el campeón la temporada pasada, en un estadio en el que la mayoría de equipos iba y perdía, con un jugador menos por muchísimo tiempo. Y si eso sucedió, no es por su gran estrategia defensiva, ni tampoco por un desempeño idílico de sus jugadores en general, sino gracias a que manipularon un aspecto del juego y hasta podríamos decir un aspecto de la vida. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuántas veces en la ciencia ficción, en la literatura, hemos visto cómo lograr manipular a tu merced ese aspecto infinito que existe en nuestra humanidad puede ser tan poderoso? Y sí, es una manera más elegante o más entrevesada de decir Riestra ganó porque hizo tiempo. Pero entender lo que significa, entender cómo congelar el tiempo puede intervenir en cualquier deporte, fue la clave. Analizamos. Rosario Central 1, Riestra 1, el último partido de la Copa de la Liga antes de los cuartos. Una vez más, el universo fantásticamente infinito que tiene la Copa de la Liga nos trae otro partido diferente, particular por el orden en el que se van dando los sucesos y que lo hace único en su análisis. Es raro lo que vamos a hablar en este video y posiblemente no vamos a hablar de una situación parecida en mucho tiempo. A Riestra se le pueden criticar millones de cosas, y literalmente la mayoría es un equipo que no empatiza en lo absoluto, y tiene sentido. Un equipo que ascendió polémicamente, que tiene ciertas cosas dirigenciales que son bastante cuestionables, y que también a nivel calidad, a diferencia de muchos otros equipos que han logrado ascender, se nota la diferencia. Pero algo que es bastante imposible de refutar, o al menos yo considero que podríamos llegar a un consenso general en esto, y es que es un equipo inteligente. Y que si bien todos tienen un margen de ese aspecto, porque al final los técnicos lo que más hacen es intentar darle aptitudes a los jugadores para que se manejen con la mayor sapiencia posible, Riestra es uno de los que más lo explicitó, tanto en su ascenso como en la actualidad, con muchas cuestiones relacionadas a cómo jugar los partidos, cómo interpretar los tiempos, que es algo que vamos a mencionar más en detalle más adelante, y también las energías, que otros equipos quizás no se ve de manera tan gráfica. Por eso es raro que tenga un expulsado tan temprano. Un equipo que no le debería pasar eso, no porque no sea brusco, porque es un equipo que sí lo es. Es un equipo que puede hacer muchas faltas, que puede trabarte de esa manera y que puede ser justamente de esos que son rocosos y que te incomodan por su fortaleza, por su brusquedad, por su esencia medio bárbara. Pero eso no quiere decir que eso lo hagan de ignorantes o desde un punto de vista en el que les perjudique. Al contrario, suelen hacerlo con mesura. Una mesura que les permite zafar y al mismo tiempo aprovechar. Es raro por eso que expulsen a Celis. Inclusive el capitán debería ser el más de los inteligentes. Así todo sucede. Una plancha muy alta. Y creo que no es tanto la potencia de la patada, sino la altura lo que lo termina haciendo que lo expulsen. Y así se fue. Es interesante poner por, en este momento, las dudas, esa excepción de decir, bueno, es Riestra, un equipo que es muy fácil polemizarlo y decir que siempre lo ayudan y demás, pero muy tempranamente le expulsaron a su capitán y hay que decirlo. Porque si bien siempre está bueno criticar lo criticable, también hay que, digamos, dejar a la vista lo que es positivo o lo que es real también, que también puede perjudicar a Riestra un arbitraje, no porque lo hayan perjudicado, sino porque lo lógico, dentro de un universo en el que no lo perjudica a nadie, sería que no le expulsen, por ser muy temprano, por ser el capitán, etc. Después de eso, hasta ese punto y hasta el gol, Central tenía un juego bastante inicial, en el que no estaba desesperado para atacar, en el que buscaba pases largos, a veces lo hacía Coronel, Ibarra o Martínez hacia las bandas, buscando a Giacone o a Campás, pero no estaba pudiendo pasar. Tenía sentido, porque tampoco estaba atacando con tanta intensidad o con tanta velocidad, porque estaban estudiándose. Y también supongo porque estaba en esa etapa en la de que no querés arriesgar demasiado por si el rival te puede llegar a contraatacar, que es lo que Riestra tenía seguramente más que planeado. Fíjense cómo surge el gol de Riestra. Primero hay una jugada que tiene todo el sentido del mundo, me recuerda mucho al Burnley en su época en Premier, no la que ha dado hasta ahora, sino la anterior, con John Dyke, que siempre juega con dos puntas muy potentes y así de esos que siempre buscan pelotazo y segunda pelota.
Este aspecto, que quizás es muy sencillo, es súper importante para el gol porque es un pelotazo del arquero de Arce, que, dato curioso, nuevamente el arquero es el que más pases hizo en un partido de fútbol, como lo mencionamos el otro día, y en ese pelotazo lo gana Venegas, que ni siquiera es que la peina o la manda para atrás simplemente, el tanque Venegas es impresionante lo gigantesco que es, sino que asiste con buena precisión a Herrera, que estaba bien ubicado a su izquierda. Y ahí Herrera recibe una falta y de esa falta proviene el gol. Pero destacar cómo consiguen la falta es importante porque conseguir un tiro de esquina o una pelota parada, si bien podría ser algo que es fácil y en cierto punto lo es, hay que saber generarlo. Y Resta en ese caso lo generó a través de un recurso que podría parecer un simple pelotazo, pero que no. Tiene un trabajo detrás, o al menos tiene una lógica. Entre trabajo y lógica, entre planeamiento, mecanismo, sistematismo, es algo que quizás no podemos definir tanto en 14 fechas, menos si Fabriani no es un técnico que hace tanto tiempo, pero sí podemos decir que hay una lógica. Consiguen esa pelota parada y consiguen ese gol que desde mi punto de vista está bien pateado y que central se le escapa a Ibarra, la marca de Barrio Nuevo mete el gol. Realmente culpa de Martínez es el gol porque está ubicado demasiado quieto y termina siendo el que habilita al defensor del rival. Esa típica jugada en la que no hay una concentración real en todo el equipo y claro, con que uno no esté concentrado ya perjudica a todos. Pero no fue el único Martínez, yo también fui Ibarra. El tema es, en cierto punto, Ibarra confía en Martínez. Si fuera por Ibarra y Martínez hubiese hecho bien su trabajo, el defensor quedaba en offside. Pero claro, como Ibarra confió en el que estaba atrás de él, finalmente se tiró para el offside y al final, como su compañero no funcionó en ese juego en equipo defensivo, termina siendo él al que se le escapa. Pero quiero que se dé a entender que hay una culpa y al mismo tiempo no, pero es muy difícil darla. Yo creo que tiene más que ver con el defensor que está mal ubicado. A partir de ahí Central tiene un partido todo muy parecido. Y creo que analizarlo va a ser entender cómo fue quebrantando la defensa de Riestra. Que desde mi punto de vista no fue una buena defensa. Esto no quiere decir que haya tenido tampoco un partido pésimo, pero sí creo que Central le agarró la vuelta bastante rápido, inclusive el empate al partido con un gol que no podemos decir que Riestra defiende bien. Me recordó un poco al que metió hace poco Cavani contra Odi Cruz, ya que es un centro que viene desde bastante atrás, desde la derecha, y que a la espalda del lateral termina definiendo uno de los jugadores, en este caso Campas, que está solísimo y técnico para controlar y para reventar. Ahí está el gol, pero ese tipo de jugadas no se podía dar el lujo de tenerlas. En realidad se dio porque estaba un poco más adelantado Riestra, porque venía de una jugada en la que justamente Riestra había tenido la posibilidad de atacar un poco, y en esa pseudo transición en la de que todavía no se habían acomodado del todo, logró conseguir esa situación. Pero realmente Central estaba ante un equipo súper replegado, y lo que hacía en general era, a través de Ibarra y de Martínez, ir horizontalizando el juego. Pero era una manera horizontal en la de que a poco vas trazando diagonales y vas acercándote. Esto quiere decir, si vos usaras pases totalmente rectos así, te quedarías siempre en la misma línea. Pero si cada vez que avanzás hacia la derecha o hacia la izquierda, avanzás un poco más adelante, así vas achicando metros, casi como si fuera fútbol americano, y llegando hasta un sitio donde quizás puedas entrar. Algo que yo criticaría es que casi nunca probaron desde afuera. Cosa que igual tiene sentido, pero al mismo tiempo yo siempre pienso que el hecho de probar es algo que condiciona al rival. Y si no probas mucho, el rival, si bien estaba siempre bien parado para bloquearlo, nunca va a contar con esa posibilidad. Y Central tenía jugadores como para pegarle. Yo considero que es un recurso que debieron haber usado porque cayeron siempre en la tirarla para la derecha o para la izquierda y ahí intentar desbordar con los extremos. Campas siento que tuvo alguna jugada en la que logró meterse entre Ramírez y Minervino, que eran los dos que estaban de su lado defendiéndolo, pero por lo general no podía superarlos a través de gambetas y lo defendieron bien. Creo que hay un muy buen partido de Minervino y Ramírez también, más como ayudante, pero participando. Y por otro lado, Sandes casi nunca se le desdobló a Campas. Por lo general se ubicaba como un mediocampista más. Eso quiere decir que no tenía la posibilidad de hacerse 2 contra 2, sino que simplemente estaba en otra zona, como más cómodo para centrar. Pero centrar desde más atrás. Cosa que siento que no lo beneficiaba del todo ni a Campas ni a Sandes. Creo que quedaron muy separados y si hubiese intentado la típica jugada de lateral extremo, hubiese sido mucho más útil, aunque también comprendo por qué no lo hicieron, que es un tema de que había poco espacio. Entonces, como estaba tan replegado Riestra, no había mucho espacio para que pique Sandes, porque si picaba, por un lado había tan poco espacio que capaz que se iba afuera, porque estaba demasiado cerca.
Y por otro lado, capaz que como justamente está tan cerca y hay tantos jugadores, les anticipaban, se la robaban. Bueno, yo creo que de todas formas debieron haber intentado más. Por otro lado, Chacone, por derecha, siento que estaba un poco mejor, pero tampoco demasiado. Simplemente a través de su gambeta sí podía superar un poco más a Di Mattei. Y encima, como estaba Herrera por ese lado, porque todo el primer tiempo Celis, que había sido expulsado, fue reemplazado por Herrera, que es un 9, tenía esa facilidad de que los dos jugadores que lo marcaban eran más lentos y además uno no era tan preparado para ese rol. Por esa razón siento que Giacone era un poco más desequilibrante y podía combinarse un poco más con Coronel, que también hizo un poco más lo que no hizo Sandes, que es desbordar. Que reitero, para mí tiene mucho que ver con los jugadores que quedaron de ese lado. Si hubiese estado Celis, que es un jugador más enérgico y más acostumbrado a la marca, posiblemente eso no hubiese pasado y hubiese estado más balanceado. De todas formas, una vez que llegan a las bandas, los centros eran malos. En general quedaban el primer defensor que estaba marcando, eran muy pasados, no favorecían nunca a Dupuy. Claramente estaba hundidísimo el pobre mexicano entre Barrio Nuevo y Sansotre, que son mucho más aptos para un juego de ese estilo. Central se metía en un juego en el que no le convenía porque si bien llevaba la pelota hasta una zona en la de que era peligroso, los centros que tiraban no eran buenos y tampoco si llegaban a ser buenos tenía mucho sentido porque el rival tenía mucha gente en el área y Central no tenía tantos jugadores de área como para cabecear. Como mucho puede estar en el segundo Pablo Campás, asomarse Gómez, que para mí tuvo un partido muy desapercibido en el primer tiempo, que sí tiene esa movilidad, pero como esa movilidad está muy centralizada y había tanta gente en el medio, se veía muy diluido su juego. Esto quiere decir que no se la podían pasar porque no había tanto espacio. Ahora, finalmente, la clave que encuentra Central es intentar hacer lo que no estaba haciendo Sandes, que es lo que hablamos antes, pero hacerlo con otros jugadores y hacia el área. Y tiene todo el sentido del mundo porque al hacerlo hacia el área, obligás al defensor, por un lado, a tener más cuidado. Porque no puede frenarte con tanta tranquilidad como si lo haría fuera del área, por el tema del penal. Y además, al ser una diagonal que viene desde afuera hacia adentro, por lo general, es un movimiento más impredecible para la marca. Porque el defensor que está esperando al que tiene la pelota no puede irse directamente con la persona que está yendo hacia su lado. Porque evidentemente abriría un espacio. Y por otro lado, el que está abierto tampoco lo puede hacer porque tranquilamente que está tirando la diagonal puede volver a abrirse y generar un buen pase para la banda y ahí tirar un centro más cómodo. Esto quiere decir que ese recurso contra un equipo tan replegado fue bueno. Y le sirvió. Y así, por ejemplo, empezó a tener peligro a través de desmarques de Coronel, desmarques de Giacone, desmarques de Martínez, de diferentes tipos. Y era ese mismo recurso todo el tiempo. Reduciéndolo un poco a los videojuegos, el triángulo a la espalda del defensor continuamente venía siendo él la kriptonita, digamos, del rival. Y así, el primer tiempo, dio la impresión que si bien el gol no lo consiguen de esa manera, lo consiguen con una jugada, como ya dijimos, más parecida al gol de Boca con Cavani, un centro que va al segundo palo, lograban tener peligro. Lo curioso es que en el segundo tiempo, con los cambios y demás, volvieron al esquema que habían tenido antes de encontrar esa fórmula. Y empezaron nuevamente a descentrar mucho más, a ir por afuera, a intentar los centros. Y bueno, Central no lograba terminar de tener peligro de esa manera. Tuvo 24 tiros en todo el partido, pero la gran mayoría fueron bloqueados o afuera. 12 tiros afuera tiraron. Que no siempre un tiro afuera es algo malo, a veces puede pasar por muy poco, pero en este caso siento que ni siquiera eran en general malos, eran muy afuera o eran demasiado despacio, o eran cabezazos que estaban desviados, no había peligrosidad. Y ahora, después de tanto tiempo, llegamos al kit de la cuestión, que es el tema del tiempo. Central para mí siempre pudo desbordar a Barracas, y desbordar quiero decir superar a sus defensores y estar medianamente cómodo, como dijimos, para poder tirar un centro, si bien a veces lo podían bloquear como ya dijimos, o estar medianamente cómodo para asistir a un jugador delantero. Resta estaba tan centralizado y tan chiquitito que siempre se podía adelantar mucho Central y se podía meter mucho en el área. Y si hubiese tenido 45 minutos para jugar el segundo tiempo, para mí lo hubiese empatado. Porque Restra para mí no hizo un buen trabajo, porque si bien los defensores despejaron, Barrio Nuevo y Sansotre lo hicieron, Pereira, Goya, Goitía después, Ramírez, hubo esfuerzo en el medio campo. Fue un equipo aguerrido, eso es indiscutible, no es que no hicieron nada. Pero la realidad es que Central lo podía ir amasando de a poco. Pero no pudo porque Ristra no paró de hacer tiempo. No paró de hacer tiempo continuamente con que un jugador se lesionaba. Después uno, pobre, literalmente le pasó eso, no es que hizo tiempo, pero eso atrasó más el partido, que tuvo un corte. Otro también que se lesiona, otro que se tiene una lesión muscular. En un momento estaban dos al mismo tiempo tirados.
De repente había un pelotazo por un tiro bloqueado que había pasado a un centro y se tiraba al piso porque le había dolido el pelotazo. O sea, todo el tiempo paraba. Yo suelo ver los partidos en diferido, no los veo en vivo. Y claro, cuando hay un momento en el que hay algo que estoy esperando que pase, que curen a un jugador, o que haya un cambio y demás, adelanto, obviamente, ¿no? Para justamente ahorrarme el tiempo de no verlo en vivo, pero tener esa chance de ir tanto atrasando cuando quiero como adelantando cuando quiero. Y la cantidad de veces que tuve que adelantar es increíble. Yo creo que tendrían que haber adicionado más de 10 minutos seguramente, porque no se jugó nada. Y lo que voy con esto es que no es el simple hecho de que no tuviste 45 minutos y que si hubieses tenido 45 minutos hubieses empatado. No lo sé. Capaz que no. Porque yo considero que Central, de una manera u otra, no encontró la manera de hacer tanto peligro. Pero al mismo tiempo, fue injusto que no tenga ni siquiera la chance de tener 5 o 6 minutos de corrido en los que se juegue. Estoy exagerando, ¿eh? Esto no lo tomen como un dato específico, tómenlo como una referencia o como una aproximación. Pero al final de cuentas, si todo el tiempo que estás jugando, cuando empezás a entrar en calor, cuando empezás a encontrar esas conexiones, esa sintonía fina, cuando un suplente entra, por ejemplo, si no tiene tiempo para jugar un rato largo, para entrar en contacto con la pelota, evidentemente te va a costar. Y así todo, la cantidad de pases claves que tuvo Central, la cantidad de pelotas que metió en el área. ¿Sabes cuál es el jugador que más pases hizo de Barracas? Además del arquero, fue, si no me equivoco, Goya. Fue Goya. ¿Sabes cuántos pases hizo? 6 pases. El jugador que más pases hizo de Barracas hizo 6 pases. Y Barracas hizo menos de 100 pases, hizo 49 pases en todo el partido, todos los jugadores, con un 40% de efectividad. Esto quiere decir que intentaron más de 100, pero más o menos terminaron siendo 50. Es una efectividad bajísima. Es de los números más bajos que vi en mi vida en el fútbol argentino. De un equipo haciendo pocos pases, pero para colmo, hicieron muy pocos, pero como casi todos eran reventando la pelota, todos eran para el rival. En ningún momento pudieron contraatacar cómodos, salvo una jugada aislada que no la aprovecharon tampoco. En el segundo tiempo un poco más porque metieron un jugadores más rápidos arriba, pero tampoco. Muy poco. Como 2 veces, como muchísimo. Perdían la pelota con mucha velocidad y al contrario. El caso de Central, Quintana, Mayo, atrás siempre se resolvieron muy bien cualquier tipo de contra, no tuvieron tantos problemas, pese a que son jugadores no tan rápidos, más que nada Quintana. Y así todo. No pudieron meter gol por un tema de que se les cortaba el partido todo el tiempo. Hay un mérito de Barracas, ya, parecido. Hay un mérito de Riestra. El peor es que Barracas también le ganó a Central, según buen resultado en el Gigante Arroyito. Hay un mérito de Riestra, porque obvio que fue ciertamente un equipo concentrado, que intentó luchar, pero pese a toda la lucha que tuvo, Central le metió muchísimas buenas pelotas. Martínez, si bien cometió ese error en el gol, también tuvo muy buenos pases, cambios de frente y demás. Después hubo ingresos, estuvo cerca varias veces del gol, cabeció muchas veces en el área, le ganó de arriba, le ganó de abajo, le ganó por los costados, le ganó con pases en profundidad. Riestra fue desbordado, y si no metió gol central fue por falta de definición, por pequeñas imprecisiones en esas jugadas que generaba desbordándolo, pero yo creo que pongo más la balanza al lado de Central en cuanto a su incapacidad que en el lado de Riestra. Y así todo, la incapacidad de Central es entre comillas, porque llegó, porque tuvo posibilidades, porque logró generar cosas. Pero quizás de una manera demasiado desprolija, en parte por esto que decimos que Riestra logró hacer, que hay un mérito ahí. Pero considero de que si el partido se hubiese jugado de corrido, sin tantas pérdidas de tiempo, sin tantos cortes, era totalmente distinto. Porque el primer tiempo se jugó así, se jugó mucho mejor, se jugó con mayor fluidez, con mayor dinamismo. El tema fue el segundo tiempo. Que no pararon. Y adicionaron 6 minutos, casi se jugaron 7 al final. Pero dentro de los 7 que se adicionaron, capaz se jugaron 3. Porque también hicieron un montón de tiempo dentro. El mismo, arranca la edición y hicieron un cambio. Guarda, acá el aspecto moral del juego va aparte. Porque no es culpa de Riestra. Riestra hace lo que tiene que hacer. El problema es de que el árbitro debería adicionar mucho más. Cosa que es rara y Riestra sabe eso. Y ahí está el tema de la inteligencia. Y ahí está el tema de esta cosa ciencia ficción de manejar el tiempo. Porque saben que es antinatural que un árbitro adicione 15 minutos, aunque los tenga que adicionar. Y aprovechan eso. Y yo no creo que sea porque lo ayudan a Riestra, ¿eh? No pasaría con cualquier equipo. Y hasta cierto punto sé que son cosas que ya han pasado, no es la primera vez. Pero desde mi punto de vista, en este caso, al menos por cómo lo vi, siento de que no solamente pasó, sino que fue realmente muy influyente. A veces que hacen tiempo y siento de que de todas formas el equipo rival puede sintonizar, puede llegar mejor. Por siento que a la Central le afectó mucho ese aspecto. Ahora sí. Díganme qué opinan. Yo considero que Riestra es un equipo que es candidato a descender, pero al mismo tiempo esta inteligencia, esta picardía, esta manera de jugar bilardista que tiene, puede hacer que lo salve. Fue un buen empate, aunque los empates no le sirven esta temporada, tiene que ganar para salvarse. Pero aún todavía por Independiente Rivadavia, que no está sumando mucho, está zafando.
Y Central, vamos a ver la Libertadores. Yo creo que no tuvo un buen partido, evidentemente. Fue un equipo que le faltó precisión, que le faltó definición, que fue repetitivo, que fue predecible. Pero así todo, con esas características negativas que estoy diciendo, merecieron ganar de todas formas. Porque desbordaron, porque llegaron. Y porque quizás no dieron el tiempo que necesitaba. Y eso a cierto punto es ser víctima del bilardismo que estamos hablando. Pero que a veces, de que justamente de parte del arbitraje, de parte de los externos a los dos equipos, tiene que equilibrar eso. Porque si no, puede pasar que al final un equipo, por hacer algo como eso, que en sí mismo no es trampa y se puede hacer, termine sacando mucha ventaja. Ahora sí, ya me opinan. Y bueno, último partido de la Copa de la Liga. Qué triste.